Ya. Sesión de hoy día, entonces, vamos a comenzar con ejercicios de valor absoluto. Déjenme... tengo otra cosa acá, de otro curso. Ahora sí. Aquí. Ahora deberíamos estar viendo el pizarrón, por favor. Si no es así, me avisan para arreglarlo. A ver, contarles o recordarles en realidad qué era lo que habíamos definido en el valor absoluto. Nosotros teníamos, en el fondo, tres comprensiones que eran vitales para poder resolver ejercicios con valor absoluto. Una era que el valor absoluto tiene una traducción. El significado del valor absoluto es, usted deja igual lo que está dentro, si lo que está dentro ya era positivo, o sea, si x es mayor o igual que 0. Usted le pone un menos adicional, si es que lo que está dentro era negativo, así que con eso lo pasaría a positivo. Y esa es la definición formal de valor absoluto, que va a ser súper útil para este tipo de ejercicio, para em, aquellos donde hay más de un valor absoluto, así por separado, ¿ya? Estaba el otro caso que también podíamos traducirlo de manera bastante rápida. ¿Qué pasaba si yo tenía un valor absoluto enfrente de un símbolo menor que, o bien si yo tenía un valor absoluto enfrente de un símbolo mayor que? Da lo mismo si era con igual o sin igual, ¿ya? Lo importante ahí era que en el caso del menor que, lo que estaba dentro queda entre medio de el valor que está a la derecha, negativo y positivo. O sea, me quedaba con lo de entre medio entre esos dos valores. Y en el caso contrario, es todo lo contrario. O sea, ahora me quedo con lo que está afuera. O sea, menor o igual que el menos A, o bien mayor o igual que el A. Esa es estas son las tres como fórmulas, entre comillas, bien entre comillas, que hay que saber para los casos de valor absoluto. Cómo se traduce el valor absoluto a secas, qué significa, y en los casos en que estén enfrentados a un símbolo menor o igual o mayor o igual a una constante, saber cómo traducirlos. ¿Ya? Estas son las comprensiones básicas y útiles para los ejercicios de valor absoluto. ¿Ya? Todo eso lo vimos en la clase pasada, ya yo no lo voy a dejar escrito acá, cuando suba la pizarra va a estar solamente el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Y aquí viene el caso de este valor absoluto. En este caso no hay un solo valor absoluto que está enfrentado a un símbolo menor o igual. Ya, tengo dos valores absolutos. Entonces, para casos que sean así, con valores absolutos que son distintos, que están separados uno del otro, eh, conviene mucho hacer lo siguiente. Yo voy a traducir ambos valores absolutos. Voy a tomar el valor absoluto de x menos 1 y le voy a aplicar su significado. El valor absoluto de algo, en este caso el x menos 1, se queda igual si es que lo que estaba dentro es positivo, mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, ese x menos 1 mayor o igual que 0, yo lo puedo escribir como x mayor o igual que 1. ¿Sí? Pasando el 1 para el otro lado. ¿Ya? Y lo que está dentro del valor absoluto, le pongo un menos adicional si es que lo que estaba dentro, x menos 1, ahora es menor que 0. ¿Ya? Esa última desigualdad yo la puedo escribir mejor, la puedo escribir como que x es menor que 1. ¿Ya? Entonces, queda una expresión que está separada por partes, ¿sí? Donde el valor crucial aquí, como el valor crítico, es el 1. Si usted está delante del 1, mayor o igual que el 1, entonces el valor absoluto usted lo traduce así. Y si está antes que el 1, el valor absoluto usted lo traduce así. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora vamos con el otro. Vamos a repetir el proceso con el otro valor absoluto, con el x más 1. Voy a hacer una separación ahí. Ahora lo voy a hacer con el x más 1. Misma historia. Queda, bueno, acá lo voy a hacer. Queda igual, o sea, x más 1, si el x
más 1 es mayor o igual que 0, y esa última desigualdad usted la puede escribir mejor como si el x es mayor o igual que menos 1, pasando el 1, restando al otro lado, y le agrega un menos x más 1, si ese mismo x más 1 ahora es menor que 0. Entonces ese 1 también lo paso restando al otro lado, y me queda así. Entonces, ¿qué hice? Tengo una forma de traducir cada uno de los valores absolutos dependiendo en qué lado estoy. En el primer caso del 1 y en el segundo caso del menos 1. El 1 y el menos 1 son puntos críticos. Tengo distintas traducciones del valor absoluto según dónde estoy, si a la derecha o a la izquierda del 1 y el menos 1. Entonces, lo que uno hace es simular la recta numérica. Voy a dibujar acá una línea horizontal y voy a ubicar ahí los números 1 y menos 1. Obviamente en orden, así que va el menos 1 primero y el 1 después. ¿Ya? Y en estos tres subintervalos que me quedaron, ¿sí? Estas tres porciones de recta numérica, yo tengo distintas traducciones de valor absoluto. Entonces me van a quedar tres distintas inecuaciones si es que yo traduzco la inecuación original. ¿Bien? Voy a partir por el caso más fácil, por ejemplo, por el que está más a la derecha. Si estoy más a la derecha, la inecuación original, si estoy después del 1, aquí, voy a marcarlo acá, si estoy en los x mayores o iguales a 1, si estoy ahí, déjenme, ahí. Si estoy con los x mayores o iguales a 1, entonces, en el caso del primer valor absoluto, estoy en este tramo, x mayores o iguales a 1, por ende el primer valor absoluto se traduce así, simplemente como x menos 1, y después el segundo valor absoluto, como estoy después del 1, en el otro valor absoluto estoy en este tramo. Aquí dice x mayor o igual. Si usted está en los x que son mayores o iguales a menos 1, en este caso yo estoy en los x que son mayores a 1, así que estamos bien, estamos en ese tramo. La traducción es esta. El valor absoluto que estaba aquí, ahora se traduce así, x más 1. Y el 2 que está a la derecha con el menor o igual, bueno, se mantiene, pues ahí no hay nada que traducir. Así que la inecuación la traduje, le saqué los valores absolutos, y como estaba en el tramo que está más adelante del 1, entonces funciona este y ese tramo para cada uno de los valores absolutos. Y ahora me quedó una desigualdad mucho más simple de resolver. Ya me va a quedar x más x, 2x, los unos se van, se cancelan, y finalmente x es menor o igual que 2. ¿Ya? Pero aquí hay que tener cuidado. X es menor o igual que 2, así, este es el resultado que me dio, siempre y cuando yo esté aquí, en este tramo. ¿Ok? Entonces uno después intersecta. Lo que uno dice es, ok, mis X son mayores o iguales a 1, pero también tiene que pasar que los X son menores o iguales a 2. Entonces, como haber intersectado el intervalo del 1 al infinito con el intervalo del menos infinito hasta el 2. Y si usted intersecta esos dos, se queda con, perdón, tengo un error acá, perdón, tengo que dividir por 2, esto me da 1, sorry. Acá, esto me da 1, perdón, lapsus. Ahí, ¿sí? Si divido por 2, me da 1. Entonces, al mismo tiempo, tengo que cumplir que los x son mayores o iguales a 1, y al mismo tiempo menores o iguales a 1. Entonces, ¿con qué se queda? Bueno, con un solo valor, con el 1. Entonces, por este lado tengo que el x es 1. Ya se tienen que cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. La que anoté acá y la que anoté acá. Entonces me quedo solo con el 1. ¿Ok? Porfa, si hay dudas, deténganme porque voy a repetir el mismo proceso para los otros dos intervalos. Yo solo hice el que está acá más a la derecha. Profe, yo no caché Ujú. cómo se pasa, o sea, cómo...
anotar el ejercicio, simplificar El valor absoluto. eso. ¿Sí? Sí, 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 esa es la parte clave. Mira, porque esta es mi inecuación, ¿cierto? Esta es la que yo quiero trabajar. Entonces, cuando yo hice la traducción de los valores absolutos, de S y de S, ¿ya? Que al final es esto, es dejarlo igual o ponerle un menos. Eso significa traducir el valor absoluto. O lo dejo igual o le pongo un menos. Y cuando lo dejo igual, es porque lo que estaba dentro, el x menos 1, ya era mayor o igual que 0. Entonces ese 1 tú lo pasas para el otro lado y te queda que el x es mayor o igual que 1. Entonces eso es lo que uno escribe acá al lado. ¿Ok? Y en el otro caso es lo mismo. Cuando le pongo el menos adicional que está ahí, cuando lo que está dentro, el x menos 1, ahora es menor que 0. Entonces ahora tú ese menos 1 lo pasas para el otro lado y te queda que x es menor que 1, que es lo que está escrito acá. ¿Ya? La primera parte es entender bien cómo traducir el valor absoluto. ¿Ya? ¿Esa parte está bien? Si Sí, alguien sí, tiene sí. dudas. Sí, sí, ya. Ya. Y después, cuando ya hice las dos traducciones de los dos valores absolutos, me quedaron estos valores, el 1 y el menos 1. Los anoto en la recta numérica y se me formaron tres intervalos. Entonces, ahora yo partí en el intervalo que está más a la derecha, el que considera x mayor o igual que 1, ¿ya? El que está más a la derecha. Y si está más a la derecha, si está después del 1, al mismo tiempo cumple esto, obviamente, porque aquí lo dice, ¿ya? Y también cumple esto. Los x que viven en ese intervalo más a la derecha satisfacen esas partes de la separación que hice. Al mismo tiempo es mayor o igual que 1 y es mayor o igual a menos 1. ¿Ya? Por ende, cuando yo tomo estas expresiones del valor absoluto, se traducen así. Esa es esa y esta de acá es esa. Entonces ahora la misma inecuación que estaba acá arriba, yo ahora la anoto así. ¿Ok? Ya no están los valores absolutos, los traduje. Y cuando ya está así, yo resuelvo la inecuación. ¿Está ok? ¿Hay dudas? ¿Estamos ok? Ah, entonces la inecuación, en ese caso no lo está resolviendo en esa parte de la recta porque está usando los valores en el caso de que x es mayor que 1. Claro, eso es. Tal cual. Estoy usando ese caso. Ujú. Súper, mira, voy a repetir el proceso ahora en los que están menores que menos 1. Voy a repetir el proceso ahora acá. Ahora voy a considerar los x que son menores que menos 1. Ahora voy a estar en ese intervalo. Bueno, si estoy en los menores que menos 1, en particular, mis x son menores que 1. ¿Sí? Mis x son menores que 1. Entonces, el tramo que le corresponde al primer valor absoluto es el tramo que está acá. Este. Esa es la traducción para el caso en que, si es que estoy más a la izquierda. ¿Ya? Entonces, el primer valor absoluto lo traduzco como menos x menos 1. ¿Ya? Y como estoy antes del menos 1, para el otro valor absoluto ahora, estoy aquí. Ay, aquí tengo un error, perdón. Aquí debería decir x menor que menos 1, sin el igual, porque el igual está considerado arriba. En el otro, claro, acá está el tramo. X, ¿qué pasa si tengo los x menores que menos 1? Entonces ahora me corresponde esta traducción. Entonces el otro valor absoluto ahora se traduce como más menos x más 1. Y todo esto menor o igual que 2. Entonces ahí están traducidos los dos, quedaron con el signo menos, en este caso. ¿Ya? Entonces, ahora puedo resolver la desigualdad. Déjenme borrar esto. Ahí. Ahora puedo resolver la desigualdad. Desarmo los paréntesis, me queda menos x más 1, menos x menos 1, menor o igual que 2. Los 2 menos x, me queda menos 2x. Los 1 se cancelan, menor o igual que 2. Y como
voy a dividir ahora por un número negativo, entonces cambia el sentido de la desigualdad. Me queda que el x es ahora mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Ahí está resuelto. Traduje los valores absolutos, resolví la inecuación. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que no me puedo quedar solo con esto, porque esto funcionó siempre y cuando yo esté en este intervalo. Entonces, al mismo tiempo, se tienen que cumplir que x es mayor o igual que menos 1, que es lo que encontré, y que el x es menor que menos 1, ¿ya? Que es la condición, estamos en ese intervalo trabajando. Ya, entonces es lo mismo que intersectar que el menos 1 hasta el más infinito, y si lo intersecto con el menos infinito hasta el menos 1. ¿Ya? Pero si usted hace esa intersección, no se queda con nada. No hay nada que esté repetido en los dos conjuntos. Así que en este caso, solución vacía. Por este lado de la inecuación, me quedó vacío. ¿Ok? Así que por ese lado no aporté nada. ¿Ya? Y me queda el intervalo que está al medio. El intervalo que está al medio son los x, que son mayores o iguales al menos 1 y menores que 1. ¿Ya? Fíjense que si le pongo igual o no le pongo igual depende de cómo estén acá. Por ejemplo, aquí. Es para poder usar estas condiciones. ¿Sí? Por eso aquí este va sin el igual, porque aquí dice x menor que 1, y este va con el igual, porque acá dice mayor o igual que 1. ¿Ya? Por eso la decisión de poner el igual o no. ¿Ya? Un poco irrelevante, pero es para ser fiel a la separación que quedó arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora estoy en este intervalo? Para el primer valor absoluto, estoy antes que el 1. Estoy antes que el 1. Entonces la traducción es con el negativo. Menos x menos 1. Y para el otro valor absoluto, lo que interesa es que estoy ahora más adelante que el menos 1. Entonces ahora funciona esta desigualdad, esa condición. Por ende, el valor absoluto se traduce así. ¿Ya? Más x más 1. Y todo esto menor o igual a 2. ¿Ya? El 2 que estaba a la derecha nunca cambió. Ahí, no puedo marcar acá. Eso. Y resuelvo. Ahora, ¿qué va a pasar? Una particularidad en este caso, si desarmo los paréntesis, menos x más 1, más x más 1, menor o igual a 2. Acá se me cancelaron las x. Se fueron las x. Entonces me quedó 1 más 1, que es 2, menor o igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los x que, que satisfacen esta desigualdad que quedó al final? Bueno, cualquiera. Cualquier x me sirve, porque 2 siempre es menor o igual a 2, no importa el x. Aquí los x se cancelaron. Y si estoy en esa situación, entonces acá lo que estoy obteniendo es que los x son cualquiera. Así que x puede ser cualquier número real. X pertenece a R. ¿Ya? Esto funciona porque lo que sucedió acá es que resolví la inecuación, llegué a un resultado que siempre se cumple, no importa cuál sea el x. 2 es menor o igual a 2. Ya si hubiera llegado a algo mentira, por ejemplo, no sé, 2 menor o igual a 0, y eso es mentira, entonces no me servía ningún x. ¿Ok? Acá me sirven todos porque la desigualdad se cumple. Así que a lo que llegué es que los x están en R, perdón, ahí. Los x están en R, y al mismo tiempo tiene que satisfacer la desigualdad que está arriba. Estoy en ese intervalo, entonces mi x tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Ya? Así que estoy intersectando R con el intervalo que va desde el menos 1 hasta el 1. ¿Ok? Y si usted intersecta ese R con cualquier cosa, le va a dar la cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, en cada uno de los intervalos, eso quiero decir, en cada uno de los intervalos, yo traduje el valor absoluto según el significado
correspondiente a ese intervalo, en cada uno de ellos. Resolví la inecuación para cada uno de ellos y llegué a resultados separados. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que hacer? Esto es lo mismo que si yo lo hubiera separado en casos. ¿Ya? Acá están los X, yo resolví la inecuación para este caso, resolví la inecuación para este otro caso, resolví la inecuación para ese caso. Entonces, como son casos separados, lo que uno tiene que hacer ahora es juntar todo. Ya los obtuve por separado, por lo tanto, Profe, cuéntame. una consulta. ¿Cómo al final, por ejemplo, ya se termina la inecuación, pero cómo, es que no cacho, cómo llegó al, no sé, x mayor que uno y x menor o igual que uno? El que está acá a la derecha. ¿Ese? O sea, en cualquiera de los tres, En que no cualquiera de los entiendo tres. cómo llegó a esa. Claro, lo que pasa es que aquí ya traduje los valores absolutos, acá arriba, y yo resuelvo la inecuación. Entonces, cuando la resuelvo, llego a eso, ¿cierto? Ya, pero eso está restringido al hecho de que yo estoy en este pedazo del intervalo. Ya no me sirve para los otros. Nunca ocupé los otros. Ya yo estoy en ese pedazo del intervalo. Y solo en ese pedazo del intervalo yo llego a este resultado que está acá. Entonces, por un lado, tus X tienen que satisfacer la solución que encontraste, pero también que tiene que estar en el intervalo. Son dos situaciones que tienen que funcionar al mismo tiempo. ¿Ok? Por eso que uno dice esta frase Ah, que está acá. Usted tiene su solución, perdón, acá, su solución de la inecuación, que es lo que obtuve en la línea anterior, pero también está su condición, que está acá arriba, al mismo tiempo. Por eso que los intersecto. ¿Está bien? sí, profe, muchas gracias. De nada. Ya vayan preguntando esas cosas porque eso es lo más enredado del ejercicio. Está súper bien que pregunten, no es fácil esto, para nada. Claro, y cuando ya resolví para los tres intervalos con su respectiva condición, entonces, claro, ahora tengo que unirlos. ¿Qué pasó en el primer intervalo? En el primer intervalo no llegué a nada, me quedó vacío. Ya, de ahí no obtuve soluciones. Ya, pero sí obtuve en el segundo intervalo, entonces las uno. Ahora uno con lo del segundo intervalo. A eso llegué. Ya, y ahora, ¿qué pasó en el tercer intervalo? También encontré una solución. Encontré solamente el uno. Ya, pues en total entonces, ¿a qué llegué? A que mis X están desde el menos uno hasta el uno cerrado. ¿Ok? Si usted une esos tres conjuntos, le queda el menos uno hasta el uno cerrado. Y ahí está. Ahí está completo el ejercicio. ¿Ok? Profe, ¿y qué pasó con el 2? ¿Sí? O, Nada, porque el 2 para lo único que influyó, ese 2 que estaba originalmente, es que está puesto en las desigualdades. Cada vez que resolví las desigualdades, aparecía ese 2 pero después desapareció por el álgebra del ejercicio nomás. ¿Ya? Pero lo que a ti te interesaba era cuál era el resultado de cada una de ellas, que está acá. ¿Está bien eso? No, no, sí, sí. ¿sí? Por ejemplo, acá el 2 se moría porque, bueno, después dividí por menos 2. ¿Sí? Entonces me quedó un menos 1 ahí. ¿Ya? Pero el 2 desaparece algebraicamente, de manera natural. ¿Ya? No hay mucho que pensar ahí. ¿Ok? Ya, estos son los enemigos mortales de esta parte de la materia. Los valores absolutos en general son incómodos. ¿Ya? Si usted está en el caso genial donde usted tiene un valor absoluto enfrente de un menor o igual a una constante, por ejemplo, ahí lo traduce nomás. Pero si usted tiene más de un valor absoluto, claro, tiene que ocupar el significado del valor absoluto. Eso es lo más prudente. ¿Ya? Veamos otro para que puedan practicar esta idea. Eh, a ver, acá. Veamos otro en el mismo espíritu. Acá tengo una desigualdad con valor absoluto. ¿Ya? Moralmente, esta se puede resolver súper mecánico, ¿ya? Porque tengo un valor absoluto muy grande que está enfrentado a un mayor que 4. ¿Ya? En ese yo puedo ocupar esta traducción que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Y si no quisiera ocupar eso al tiro,
quizás yo podría calcular o traducir el valor absoluto de x menos 2 y ver entonces cómo se traduce y después tengo un solo valor absoluto. Ya yo lo voy a hacer así para practicar esta idea de traducir el valor absoluto según su significado. ¿Ya? ¿Y aquí es lo que sucede? Voy a tomar el x menos 2 que está dentro en valor absoluto. Y ese tipo lo voy a traducir. X menos 2 ya tiene dos significados. O lo dejo tal cual o le agrego un menos. ¿Ya? Ese es el significado de todos los valores absolutos. O lo deja tal cual o le pone un menos. ¿Cuándo lo dejo tal cual? Cuando lo que estaba dentro es mayor o igual que 0. Y cuando le pongo el menos, cuando lo que estaba dentro es menor que 0. ¿Ok? Esa es la traducción siempre de un valor absoluto. ¿Ok? Y eso que escribía más a la derecha, bueno, lo puedo traducir mejor. Lo puedo escribir como que el x es mayor o igual a 2, o bien el x es menor que 2. O sea, para ese valor absoluto, el valor crítico que separa el significado es el 2. Entonces yo ahora voy a dibujar de nuevo una recta numérica donde el único punto crítico va a ser el 2. Voy a separar ahí el 2. ¿Ya? A la derecha tengo un significado, a la izquierda tengo otro significado. ¿Ok? Ya, entonces aquí voy a ir en orden. Aquí voy a partir desde los x que son menores que 2, en ese intervalo. ¿Ya? Y ahora voy a traducir la inecuación original. La inecuación original tiene otro valor absoluto que está por fuera. ¿Ya? Pero el que estaba por dentro, como estoy antes del 2, ese valor absoluto se traduce con el menos que está ahí. Se traduce con ese menos. Entonces queda menos x menos 2, ahí traduje el valor absoluto que está dentro, más 3, todo esto mayor que 4. ¿Ya? Así lo traduje al lado izquierdo. Y ahora al lado derecho. Al lado derecho están los x mayores o iguales que 2. ¿Cómo se traduce el valor absoluto que está dentro en ese tramo, en ese intervalo? Bueno, lo dejo igual. Lo dejo como x menos 2. Entonces ahora está el valor absoluto de afuera, que queda igual, pero el de adentro, en vez de escribirlo con valor absoluto, lo escribo simplemente como x menos 2, porque en ese tramo tiene ese significado. ¿Ya? Y la sumo 3. ¿Ya? Así que tengo ahora dos inecuaciones por separado que tienen un solo valor absoluto que está enfrentado a un mayor que. Y esos tienen solución más o menos directa, ya bastante fácil. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cómo queda acá? Va a quedar, el menos va a entrar al paréntesis, entonces me va a quedar menos x más 2 más 3. Así que me va a quedar más 5. Todo eso mayor que 4. ¿Ya? Y la clase pasada lo que veíamos es que si tengo un valor absoluto enfrente de un mayor que, entonces lo que está dentro, el menos x más 5, tiene que estar antes del valor negativo de esa constante, o bien tiene que estar después del valor positivo de esa constante. Positivo quiere decir que no le cambia el signo. Ahí. ¿Ok? Valor absoluto, o sea, perdón. Esta traducción lo voy a escribir acá arriba. Si yo tenía valor absoluto mayor que A, entonces yo me quedaba con lo de afuera. Antes del menos A y después del A. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Antes del menos 4 y después del 4. ¿Ok? Y sigo resolviendo. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? En un pedacito puedo, no sé, podría pasar el menos 4 a la izquierda, me va a sumar y va a quedar 9, y el menos x a la derecha va a quedar positivo, y el símbolo de la desigualdad no cambia. Así que me quedó x mayor que 9. ¿Ya? Y por otro lado, acá puedo pasar el 4 restando, me va a quedar un 1, y el x sumando, me va a quedar x, y la desigualdad no cambia.
¿Ya? Entonces hay que leerlos bien, hay que tener cuidado que quedaron escritos como al revés. Dice acá que los X son mayores que el 9 o bien son menores que el 1. Eso encontré. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir así. X menor que 1 o bien X mayor que 9. Es lo mismo, lo escribí al revés, un poco más ordenado, ¿no? ¿Ya? Pero además está la condición del intervalo. Los X son menores que 2. Entonces, además, y los X tienen que ser menores que 2 al mismo tiempo. ¿Ya? Así es que es como si usted estuviera intersectando el intervalo que va de menos infinito hasta 1, unido con el de que va de 9 hasta más infinito, y después usted todo eso lo intersecta con el intervalo que va desde el menos infinito hasta el 2. ¿Ya? Como si usted hiciera esa operación. Y ahora tiene que ver qué intervalo le dio. ¿Ya? Cuando son más complicados así, es mejor dibujarlo. Es mucho mejor dibujarlo para no confundirse. Tengo por un lado del 1 hacia atrás, después tengo del 9 hacia adelante. Ese es un conjunto, lo que me dio al resolver la inecuación, y el otro lo voy a marcar con azul. La condición era estar antes del 2. Entonces ahora pinto hacia atrás. Uy, no me salió. Ahí. Ahora pinto hacia atrás. Esa es la condición. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo hago una intersección, que esa es la operación final, yo tengo que ver dónde se cruzan las líneas. ¿Sí? ¿Cuál es el conjunto donde hay X que satisfacen los dos lados de la intersección? Acá, en ese conjunto. Entonces, por este lado llega a que los X son menores que 1. O sea, van desde el menos infinito hasta el 1. ¿Ya? Era el conjunto solución que encontré aquí, eso, pero intersectado con la condición que está ahí. Eso. Y ahí tengo el resultado de este lado. ¿Ok? Y ahora voy para el otro lado. Ahora voy para el otro lado. ¿Qué quedó al otro lado? Pero, Cuéntame. profe, Ujú. en el lado anterior no, no cuenta también los valores de 9 a más infinito. No, porque lo intersecté con lo que está antes del 2. ¿Sí? Mira, en el fondo tú estás pensando, o sea, uno tiene que pensar esto. Ya, estos son los que me sirven. Me sirven los X que son menores que 1 o bien mayores que 9. Pero, además, tiene que cumplirse que los X tienen que ser menores que 2. Entonces ya no me sirven los mayores que 9, porque al mismo tiempo tienen que ser menores que 2. ¿Ya? Todo eso que te estoy diciendo como en palabras, al final lo refleja el dibujo. Por un lado tengo mi solución en negro, que está acá del 1 para atrás y del 9 para adelante, eso está marcado con negro, pero tiene que intersectarse con lo que está en azul. Y lo que está en azul es solo del 2 para atrás. ¿Dónde se cruzan las líneas? Acá, en ese intervalo. No adelante. Adelante no hay nada que se intersecte. Así que solo me sirve de ahí para atrás. Porque es intersección. Ya se tienen que cumplir ambos al mismo tiempo. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Vamos a repetir la misma idea acá. La misma idea. Ahora este dice, x menos 2 más 3 es lo mismo que escribir x más 1 en valor absoluto. ¿Ya? Y de nuevo es un valor absoluto que está enfrentado a un mayor que 4. Entonces, esa inecuación se puede traducir automática. Es lo que está dentro del valor absoluto tiene que ser menor que el menos 4, o bien lo que está adentro del valor absoluto tiene que ser mayor que 4. Es la misma situación que está descrita ahí arriba, acá. Eso. Entonces nos quedó así ahora. Ahora dice que los X son menores que menos 5, o bien los X son mayores que 3. ¿Ya? Si paso el 1 restando
hacia la derecha en ambos casos. ¿Ya? Ahí terminé mi inecuación, ¿ya? Pero esa inecuación solo funciona si es que estoy en el intervalo que marqué arriba. Si es que estoy en ese. Los x son mayores o iguales que 2. ¿Ya? Así que tengo esas dos situaciones. Por un lado, el x tiene que ser menor o igual que 5 o bien mayor que 3, pero por otro lado, al mismo tiempo, tiene que cumplirse que los x son mayores o iguales que 2. ¿Ok? Por ende, lo que encontré acá a la izquierda, que va desde el menos infinito hasta el menos 5, y lo uno con el 3 hasta más infinito, tengo que intersectarlo con la condición, que ahora es el intervalo que va desde el 2 hasta el más infinito. Ya esos son dos conjuntos, uno que está separado y otro que está juntito. Y lo dibujamos para no confundirnos. Siempre esta parte de la materia confunde mucho, entonces es preferible dibujar todo. No sé, con negro acá. Dice entonces, tengo un conjunto que está con negro, que va del menos 5 hacia atrás, unido con lo que va desde el 3 hacia adelante. Ese es un conjunto. ¿Ya? Y ahora lo intersecto con ese conjunto en azul, que va desde el 2 en adelante. Entonces el 2 está acá entre medio y va hacia adelante. Ahí hay un puntito negro. Va hacia adelante. ¿Ya? ¿Dónde? Debería haberlo hecho para el otro lado. ¿Dónde está pintado con los dos colores, con negro y azul? Bueno, del 3 en adelante. Entonces, mi resultado de esta porción del intervalo solo funciona del 3 hacia adelante. Ahí satisface todo. ¿Ok? Por lo tanto, mi resultado final, yo hice estas dos separaciones, ahora tengo que unirlas. Mis x están del menos infinito hasta el 1, unión del 3 hasta más infinito. Los x de ambos conjuntos por separado satisfacen la inecuación. ¿Ya? Si usted elige x en cualquiera de esos dos intervalos y lo reemplaza acá arriba, funciona. Le queda mayor que 4. ¿Ya? Así que ahí está resuelto el ejercicio. ¿Dudas con este, muchachos? ¿Consultas? Acá en la materia, siempre en ecuaciones el enemigo a vencer es el valor absoluto. Es complicado, duele bastante cuando uno hace ejercicio, hay que separarlo en hartos casos, y es lo que estamos acá haciendo con esta recta numérica. ¿Ok? Hay que acostumbrarse, hay que practicarlo montones. Ya, ahora vamos a pasar a otra parte, como estilo de inecuación que va a estar metido en estas resoluciones, que tiene que ver con la cuadrática, con la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Yo sé que todos vemos ecuación de segundo grado en el colegio, sabemos cómo resolverla. Aquí vamos a hacer un pequeño paneo, un pequeño resumen de eso, de lo que uno aprende en el colegio, y lo vamos a ocupar en las inecuaciones. Es mucho más rápido de lo que uno hace en valor absoluto, así que sin desesperarse. Eso. Ya, vamos con esa parte acá. Ya, algunas cosas, las cuales yo voy a pasar muy rápido, las voy a explicar y después las vamos a usar con inecuaciones. ¿Ya? Está la ecuación cuadrática. ¿Ya? ¿Cuál era la ecuación cuadrática? Esta que decía una constante por x cuadrado, más otra constante por x, más otra constante igual 0, ¿ya? Donde le pedíamos a la primera constante, al a, que fuera distinto de 0. Si fuera 0 no sería cuadrática, no tendría el x cuadrado. ¿Ya? Y está la fórmula de la ecuación cuadrática, no voy a detener mucho ahí porque no vamos a resolver ecuaciones, ¿ya? Pero esa ecuación cuadrática tiene una solución, que es una fórmula, ¿ya? Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Ya? Fórmula. Super PCU. No sé, PDT, no sé cómo se llama ahora. Y la sabemos resolver. Pero ahora lo que necesitamos es meterlo en una inecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿qué aspectos son importantes? El primero de ellos es el discriminante.
Cuando uno anota la fórmula de la cuadrática, lo que está dentro de la raíz en esa fórmula se le llama discriminante. Y dice b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Y uno lo que analizaba era la cantidad de soluciones de una ecuación cuadrática según el signo del discriminante. Entonces, por ejemplo, si el discriminante era positivo, entonces adentro de la raíz sí había un número positivo y el más menos que estaba en la fórmula influía. Entonces ahí yo voy a tener dos soluciones. ¿Dos soluciones de qué tipo? Reales y distintas entre ellas. Ocupo el más y ocupo el menos y me salen dos soluciones. Si el discriminante me daba 0, entonces en la fórmula me queda raíz de 0. Quiere decir que el más menos de la fórmula dice más 0 y menos 0. Así que no influye en nada ese más menos. Por ende voy a tener una sola solución. ¿Ya? También se dice, como hay una sola solución, en que las dos soluciones son reales e iguales. Por eso tengo una sola solución. ¿Ya? Y en el caso de que lo que estaba dentro de la raíz, que es el discriminante, no fuera negativo, entonces yo estaría calculando raíz de un negativo. Y eso en números reales no se puede. ¿Ok? Por ende, para lo que lo vamos a utilizar nosotros, por ahora uno dice que no tiene raíces reales. ¿Ya? Cuando veamos números complejos, no, ya vieron números complejos ustedes el semestre pasado. Cuando vieron números complejos, ustedes pudieron calcular eso. ¿Ya? Raíz de un negativo da un número con i. ¿Ya? En nuestro caso no nos interesa porque todo lo estamos haciendo en la recta real. ¿Ya? Así que esos casos son los descartables. ¿Ya? Y ahora, esa idea de tener dos soluciones, una solución o bien 0 soluciones reales, la vamos a llevar a una interpretación gráfica, que es súper importante. ¿Ya? Sabemos que ahora si yo escribo la función i igual la expresión cuadrática, representa como gráfico una parábola. ¿Ya? Y si ese i yo lo pusiera como i igual 0, yo tendría una ecuación cuadrática. Entonces ahora la misma ecuación cuadrática me dice cuántas veces corta el gráfico en el eje X, ¿ya? Según la cantidad de soluciones. ¿Ya? El mismo análisis que habíamos hecho con el discriminante, que decía cuántas soluciones hay de la ecuación, ahora me dice cuántos cortes en el eje X tiene la curva. ¿Ya? Si es mayor que 0, hay dos soluciones, por ende hay dos cortes en el eje X. Si es igual a 0, hay una solución, por ende hay un corte en el eje X. Y si es menor que 0, entonces no hay soluciones y no corta el eje X. Y este es el gráfico. Bueno, esto lo voy a comentar al tiro, pero no me quiero detener mucho ahí. Y este es el gráfico. Tiene esa fórmula. La parábola, que es lo típico que uno le enseña en el colegio, tiene esta forma y va a cortar el eje X según la cantidad de soluciones que tenga la ecuación cuadrática. En este caso, en este dibujo, nunca corta el eje X, por ende nunca corta la ecuación cuadrática. Perdón, nunca corta el eje X, por ende la ecuación cuadrática tiene 0 soluciones, eso quiere decir. ¿Ya? Ya, ¿y qué más nos interesa de ese gráfico? Nos interesa saber si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, y eso depende del número a, el que acompaña al valor al x cuadrado. Ese número determina si se abre hacia arriba o hacia abajo. Y también la gráfica de la ecuación, la parábola, tiene una simetría, es simétrica con respecto a la recta vertical b partido en menos 2a. Ya, eso no lo voy a pescar tanto, es solamente como para entender que es simétrica. Lo que vamos a hacer nosotros en general, si queremos ver dónde está esa simetría, es encontrar el vértice de la parábola. Ese puntito que está ahí abajo es el vértice, pero por ahora no influye mucho. ¿Ya? Ya, ¿cómo lo llevamos esto a inecuaciones? ¿Ya? Estas son puras materias que uno ve en lo que acabo de decir, son puros conceptos que uno ve en el colegio. ¿Ya? Pero ¿cómo lo llevo ahora a inecuaciones? ¿Qué es lo que pasa? La parábola, la curva misma, representa
la cuadrática completa. ¿Ya? Cuando dice y igual a la expresión cuadrática, me dice cómo va recorriendo la parábola. Y los x me dicen cómo va recorriendo en el eje x. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una inecuación, déjenme saltarme esto, acá. Cuando yo tengo una inecuación cuadrática, lo que me está diciendo es, cuando la parábola, por ejemplo en la primera, es menor que 0. Cuando los y de la parábola, las alturas de la parábola, son menores que 0. ¿Ya? En la segunda que está ahí, me está preguntando cuándo la parábola es menor o igual que 0. Y así con todos los casos. Cuando la parábola es mayor que 0, cuando la parábola es mayor o igual que 0. Y cuando yo me pregunto eso, tengo que estar revisando los y. ¿Ya? ¿En qué porción de la parábola los y están por sobre el eje X o están por debajo del eje X? ¿Ya? Por ejemplo, en el primer dibujo que está acá, ¿sí? Hay un intervalo, ¿ya? Que está entre medio de las dos raíces, donde la parábola está por abajo. Entonces, en ese intervalo, la parábola es negativa, ¿sí? En este que está acá entre medio de las dos raíces. Y cuando la parábola es positiva, cuando ahora estoy fuera de ese intervalo, la parábola está por arriba. Lo que está en verde está por arriba del eje X. Lo voy a dibujar mejor, como para que lo entiendan mejor. Voy a poner un ejemplo más concreto. Acá. Lo voy a hacer con un caso concreto. Imagínense ustedes solucionan una ecuación cuadrática y les quedó así. Tienen el eje X, tienen la parábola. Ahí me quedó chora. Ahí ya. Ahí está un poco más derecha, más simétrica. Y supongamos que las dos soluciones de la cuadrática eran el -3 y el 5. Supongamos que eso quedó así. Y entonces, la pregunta, ¿cuándo la parábola es mayor o igual que 0? ¿Cuándo la parábola es mayor o igual que 0? Bueno, la parábola es mayor o igual que a 0 cuando estoy acá. ¿Ya? ¿Y para qué valores de x? Entonces la parábola está por arriba del eje x. Bueno, antes del -3 o bien después de el 5. Si yo estoy en cualquiera de esos intervalos, en el X, la parábola va por arriba. Entonces ahí estoy contestando la pregunta, ¿cuándo la parábola es mayor o igual que 0? Y si yo quiero contestar la pregunta, ¿cuándo la parábola es menor que 0? Entonces yo tengo que ver acá ahora entre medio. Entre medio, la parábola va por abajo. ¿Ya? Entonces, son los X que están eh, del -3 hasta el 5. ¿Ya? Ahí la parábola es negativa. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer al tiro es traducir esa pregunta, la parábola, lo que está representando es la expresión cuadrática. Ya, en este caso podría ser la x cuadrado más 2x menos 15. Esa es la parábola en este caso. ¿Ya? Y ahí me estoy preguntando cuándo es mayor o igual que 0. Bueno, nunca resolví la inecuación, no despejé el x, no hice nada, sino que me sé las raíces y tengo que ver en qué porción la parábola va por arriba o en qué porción la parábola va por abajo. ¿Ya? Entonces, para los casos cuadráticos, yo encuentro las raíces, encuentro las soluciones de la ecuación y después me pregunto qué porción va por arriba y qué porción va por abajo y se acabó el ejercicio. Ya no hay nada más que hacer. ¿Ok? Veámoslo con un ejemplo concreto con el que vamos Profe, a resolver. Cuénteme. ¿y cómo era si no habían raíces? Si no hay raíces, claro, esa es buena pregunta, es buen caso, porque si no hay raíces, por ejemplo, esta parábola que está acá, nunca toca el eje X. ¿Ya? Entonces aquí yo me voy a preguntar, ¿cuándo la parábola es positiva? En este caso, siempre. La parábola va por arriba. Así que en este caso, ¿cuándo la parábola es positiva? Para cualquier X en R. ¿Ya?
Y para esa misma parábola, si yo me pregunto, ¿cuándo la parábola es negativa? Nunca, nunca es negativa. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería vacío, porque no hay ningún X donde la parábola esté por abajo. ¿Ok? Entonces, ese es el juego con el que vamos a hacer. Vamos a tomar la expresión cuadrática, vamos a analizar su discriminante para saber si tiene raíces o no, y después tenemos que preguntarnos si cuándo va por arriba, cuándo va por abajo, y se acabó. Es mucho más práctico, mucho más directo. Ujú. Veamos un ejemplo concreto, ¿ya? Para que podamos visualizarlo. Ya en este caso te dice encontrar el conjunto solución para esta inecuación. Y uno mira la inecuación y tiene un x cuadrado. ¿Ya? Automáticamente entonces se nos convirtió en una inecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, para resolverlo, hay que hacer primero lo siguiente. Pasar todo hacia un lado de la desigualdad. Entonces, en este caso, yo voy a pasar todo al lado izquierdo. Voy a sumar el 5x y voy a restar el 3. ¿Ya? Y si hago eso, al lado derecho me quedó un 0. ¿Ok? Entonces ahora yo tengo que resolver esa inecuación. ¿Ya? Pero esa inecuación, lo que me está preguntando en el fondo es cuándo la parábola es menor que 0. Esa es la pregunta. ¿Ya? No tengo que despejar la X, no, nada. Lo único que me está preguntando es, ok, esa cuadrática tiene una parábola asociada, usted respóndame cuándo la parábola va por debajo. Eso es lo que me está preguntando. ¿Ya? Y para poder hacer eso, necesito resolverle la ecuación cuadrática. Vamos a resolver la 2x cuadrado más 5x menos 3 igual 0. ¿Ya? Como si fuera un ejercicio de colegio. Entonces, fórmula. Los x son eh, menos 5 menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 25, menos 4 por a por c. 4 por 2 por menos 3. Y todo esto partido en 2a, o sea, en 4. ¿Ya? Todo esto es para encontrar las raíces. Entonces esto es más menos 5 más raíz de 49, ¿cierto? 8 por 3, 24, sí. Y partido en 4. O sea, me dio menos 5 más menos 7, partido en 4. Y tengo los dos ocupando el más menos. Con más me queda un medio. Y con menos me queda menos 12 partido en 4, que es menos 3. Y ahí están las soluciones de la parábola. ¿Ya? O sea, de la cuadrática. Y además el A que es 2, el que está aquí, es mayor que 0. Así que se abre hacia arriba. Mi parábola, lo que está sucediendo es que tiene dos raíces, el menos 3 y el 1 medio, la anoto en orden, se abre hacia arriba porque el A es positivo y tiene que pasar por esos dos puntos. Así que la parábola hace así. ¿Ya? Pasa por esos dos puntos, tiene dos raíces. Y a mí lo que me están preguntando es cuándo la parábola está abajo. ¿En qué intervalo la parábola está abajo? Listo, ya lo tengo. Los X son desde el menos 3 hasta el 1 medio. Y se acabó. Esa es la pregunta. ¿Ok? Plantearse la inecuación cuadrática es lo mismo que preguntar cuándo la parábola está por debajo. Y eso es todo. Ya tengo que saber las raíces, sí. Tengo que saber esos dos puntitos. ¿Por qué no incluí los dos puntitos? Porque en los dos puntitos, en el menos 3 y en el 1 medio, la parábola da exactamente 0. ¿Ya? Y yo me estoy preguntando cuándo es menor que 0. El menos 3 y el 1 medio no me sirven para que se satisfaga esa desigualdad. ¿Ya? Por eso que los excluyo. Ujú. ¿Está bien, muchachos? ¿Dudas con este? ¿No? Vamos con otro. Ya para ir cerrando. Ya me pueden meter miedo con una inecuación de este calibre, que tiene cúbica
y tiene cuadrática a la derecha, ¿ya? Pero lo que yo voy a hacer acá es cruzar los dedos, desarrollar todo lo que está cúbico acá, y ver qué queda. De repente queda algo mucho más fácil, ¿ya? Entonces, bueno, hay que desarmar ese x más 1 al cubo, ¿ya? Si quiero resolver esto, desarmo el x más 1 al cubo. Eso lo hacen ustedes con más calma, pero es un cubo de binomio. ¿Ya? Ustedes tienen teorema del binomio encima, así que podrían hacerlo sin problema, ¿ya? Es el cubo al primero, 3 veces el cuadrado al primero por el segundo, y más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, el 1 al cuadrado, y después el segundo al cubo, que es 1. ¿Ya? Ahí está el desarrollo del cubo del binomio. Y después lo mismo, hay que restarle el mismo tipo, pero con el menos 1. Y eso lo único que hace es intercalar los signos. O sea, acá es x cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1. Ya el mismo que antes, pero tiene los signos intercalados. Pero tiene un menos adelante. ¿Ok? Eso lo pueden hacer y comprobar ustedes con más calma. A la derecha sigue estando el 7x cuadrado más 6x más 7. ¿Ya? Y aquí tengo que cruzar los dedos, porque se cancelen algunos términos. Y efectivamente, x cubo menos x cubo es 0. Así que se fueron los cubos, menos mal. ¿Ya? Después 3x cuadrado menos menos 3x cuadrado es 6x cuadrado. Después 3x menos 3x se van. Y 1 menos menos 1 es más 2. Así que todo lo que está al lado izquierdo me quedó así. Y al otro lado tengo todavía el 7x cuadrado más 6x más 7. ¿Ya? La manipulación algebraica no era tan complicada. Y ahora voy a cargar todo hacia la derecha. ¿Ya? Podría hacerlo hacia la izquierda también, pero para no enredarme lo voy a pasar todo a la derecha para que me queden términos positivos delante del x cuadrado. ¿Ya? Paso restando el 6x cuadrado, así que me queda x cuadrado positivo. El 6x se mantiene igual y 7 menos 2 es 5. ¿Ya? Así que toda la inecuación se transformó en x cuadrado más 6x más 5 mayor que 0. ¿Ya? Eso es lo que tengo que resolver. Que es lo mismo que preguntarse cuándo la parábola es mayor que 0. Eso me estoy preguntando. O sea, voy a encontrar las soluciones de la ecuación, dibujo la parábola y me pregunto cuándo está por encima del eje X. Eso es todo. ¿Ya? En este caso, incluso la inecuación cuadrática está súper fácil porque puedo factorizar. Aquí me queda x más 5, x más 1, mayor que 0. ¿Sí? Dos números que multiplicados den 5 y que sumados den 6. Así que las soluciones, mis raíces son el menos 5 y el menos 1. ¿Ya? Factoricé la cuadrática, y cuando se hacen 0 esos dos paréntesis, en el menos 5 y en el menos 1. Ahí están las raíces. ¿Ya? Y más encima, en la cuadrática, el a es 1, ¿sí? Que es mayor que 0. Por ende, mi cuadrática de nuevo se abre hacia arriba. ¿Ya? Tengo acá el dibujo de la cuadrática, tiene dos raíces, tiene una raíz en el menos 5 y en el menos 1, que si la resuelvo ocupando la fórmula de la cuadrática voy a llegar a lo mismo, el menos 5 y el menos 1, y se abre hacia arriba, porque el a es positivo. ¿Ok? Y ya, pues me están preguntando, ya, en ese dibujo que acaba de hacer, ¿cuándo la parábola está por encima del eje X? Ah, ya, está por encima aquí, antes del menos 5, y acá, después del menos 1. Por lo tanto, mi solución es del menos infinito hasta el menos 5, abierto, porque en el menos 5 la parábola me da 0, y yo quiero que me dé mayor que 0. Así que el menos 5 no me sirve. O bien, estoy desde el menos 1 hacia adelante. Ahí también la parábola va por arriba. ¿Ya? Y terminé el ejercicio. ¿Ok? Eso, al final,
las cuadráticas hacen siempre lo mismo. Ya tiene que resolver la cuadrática como ecuación, dibuje la parábola y conteste cuándo está hacia arriba o hacia abajo. Eso es. ¿Hay alguna duda? Antes de ir con el último. El último seguramente lo voy a dejar a medio terminar, porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero los voy a dejar encaminados. Este. ¿Dónde? Bueno, hay varios demonios a vencer ahora al final, porque con esto terminamos la materia de inecuación. No hay nada más que aprenderse para resolver una inecuación. ¿Ok? Ya tenemos todo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a mezclar. ¿Ya? Acá yo tengo dos ejercicios que se los voy a después publicar resueltos ambos. Uno que mezcla, ay, perdón, uno que mezcla valor absoluto con cuadrática, y después tengo otro que tiene una raíz. ¿Ok? Entonces, esos dos se los voy a publicar resueltos completos. Yo voy a alcanzar a ver algo del primero. ¿Ya? Uy, ¿por qué hago esto? Ahí sí. Algo del primero, por lo menos la traducción. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué tenemos en este? Un valor absoluto y adentro tiene una cuadrática. Qué incómodo. Ujú. Lo primero que voy a hacer es traducir el valor absoluto. Dice, hay un valor absoluto enfrente de un mayor que. ¿Ya? Acuérdense que lo mismo de siempre, valor absoluto enfrente de un mayor que, se traduce como que esté antes del valor negativo de esa constante o bien después del valor positivo de esa constante. ¿Ya? Entonces acá me está diciendo, voy a traducir el valor absoluto. Lo que está dentro, el x cuadrado menos 2x, va a quedar menor o igual a menos 1, o bien el x cuadrado menos 2x va a ser mayor o igual a 1. ¿Ya? Ahí estoy ocupando eso que está en rojo. Y me quedaron dos cuadráticas por separado. Tengo x cuadrado menos 2x más 1 menor o igual que 0, o bien tengo x cuadrado menos 2x menos 1 mayor o igual que 0. ¿Ya? Me quedaron dos cuadráticas por separado, ¿ya? Traduciendo ese valor absoluto. La primera cuadrática está sencilla porque es un cuadrado de binomio perfecto. ¿Sí? Es lo mismo que escribir x menos 1 al cuadrado. Es una cuadrática que tiene una solución. ¿Ya? También tiene el a positivo, ¿ya? Es 1, así que tiene el a positivo. Por ende, esta cuadrática es así. Tiene como solución solamente al 1, tiene una raíz real, y apunta hacia arriba. Entonces, esa es la única chance de que esté sucediendo esto. Cuando tiene una solución real, significa que la parábola roza el eje X. Toca solamente en ese punto al eje X, en el 1. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué me están preguntando en esta inecuación? Me están preguntando, ¿cuándo su parábola es menor o igual que 0? ¿Cuándo su parábola está por abajo o es 0? ¿Ya? ¿Cuándo está por abajo? Nunca. Está todo por arriba. ¿Y cuándo es 0? Hoy en un solo puntito, en el 1. ¿Ya? Así que por este lado, lo único que obtuve es que el x es 1. Es el único valor que satisface la desigualdad. ¿Ya? Acá está la inecuación cuadrática. Me está preguntando cuándo la parábola es menor o igual que 0. ¿Sí? Y solamente en el 1. Ahí es 0. Así que me sirve. Pero todo el resto de la parábola está por arriba. ¿Ok? Y por el otro lado, ahora tengo esta cuadrática. Ya voy a buscar las soluciones de la cuadrática. Entonces 2 más menos la raíz de b cuadrado, que es 4, menos 4 por a por c. 4 por 1 por menos 1. Todo esto partido en 2a, en 2. Entonces esto es 2 más menos raíz de 8 partido en 2. ¿Ya? Y el raíz de 8, usted lo puede escribir como 4 por 2. ¿Ya? Así que raíz de 4 es 2. Así que lo mismo que escribir más menos 2 raíz de 2. Sí, lo voy a hacer acá. No vaya a hacer que no entiendan eso. Raíz de 8, raíz de 4 por 2. Bueno, raíz de 4 es 2. Y raíz de 2 no se le puede hacer nada.
¿ya? Así que raíz de 8 es lo mismo que eso. ¿Por qué lo escribí así? Porque ahora simplifico los dos, o sea, puedo factorizar por 2 y simplificarlo con el de abajo, y me queda más simple, el x es 1 más menos raíz de 2. ¿Ya? Ahí están las soluciones de la cuadrática. Son el 1 más raíz de 2, los voy a escribir en orden, 1 menos raíz de 2 y el 1 más raíz de 2. Son dos soluciones, ¿ya? Una con el más y uno con el menos, ¿ya? Y además la cuadrática también tiene el a como un 1, así que es positivo, ¿ya? El a es positivo. Por ende, también la parábola se abre hacia arriba, ¿ya? Pero tiene dos raíces, tiene dos soluciones, el 1 menos raíz de 2 y el 1 más raíz de 2. Tiene dos. Y yo ando buscando que la parábola dé positiva, dé mayor o igual a 0. Entonces me pregunto, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo la parábola da positiva? Cuando los x están antes de la primera solución, la primera raíz, o bien cuando estoy después de la primera raíz. ¿Ya? Cuando estoy acá o acá. En esos dos casos la parábola va por arriba, que es lo que me está preguntando aquí. ¿Ya? Incluyo los valores porque me dice mayor o igual que 0. Me sirve cuando dan 0. ¿Cuándo dan 0 la parábola? En las raíces. Así que las incluyo. Me sirve. ¿Ya? Y resultado final, entonces, tenía por un lado esta solución o bien esta solución de acá. Entonces ahora las uno. Por lo tanto, mi solución final son los x que van del menos infinito hasta el 1 menos raíz de 2, unido con el 1 que encontré en el otro lado, y unido también con el otro intervalo que encontré. Ya, el 1 está justo entre medio de las dos raíces. Por eso que lo tengo que unir así artificialmente. ¿Ya? No está ni en ese intervalo, ni en ese intervalo. Entonces tengo que unirlo, ¿ya? Ahí artificialmente. Y ahí está la solución final. ¿Ok, muchachos? ¿Hay alguna duda, consulta? Y aquí mezclamos las técnicas y eso empieza a ser engorroso. ¿Ya, chicos? Listo. Próxima clase vamos a seguir avanzando en la materia. Ya el profesor, el coordinador Jiménez debería haber publicado una guía. Voy a revisar en todo caso. Y hay que practicar, mucho, ¿ya? Así que ya tienen toda la materia para practicar en ecuaciones, hay que meterle lápiz ahora, ¿ya? Ya chicos, que estén súper bien, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, te ven. Chao, profe. Chao, profe.